Mi madre fue mi verdugo. Pero yo elegí sanar. No recuerdo haber sentido alguna vez que fui deseado. Desde que tengo memoria, supe que no nací por amor, ni por casualidad. Nací por venganza. Mi madre me lo dijo muchas veces, y con un orgullo que helaba la sangre. Te tuve solo para joder a la zorra de al lado, me soltaba con una sonrisa torcida, como si fuera un trofeo sucio de una guerra que nadie más libraba. Y remataba, con voz de hielo, tu única utilidad fue esa, y quizás debía haber abortado. Así era ella. No una madre. No una figura humana con defectos. Era algo más profundo, más oscuro. Una tormenta con nombre propio. Y yo, apenas una astilla flotando en medio del desastre. Me contaron, porque yo no lo recuerdo, que los médicos le dijeron que abortara. Que tenía un agujero en la base de la columna, que era muy probable que naciera con deformidades. Pero cuando le explicaron que el riesgo no era para ella, sino para mí, preguntó, ¿y yo estaría bien? Cuando le dijeron que sí, decidió seguir adelante. Por despecho. Por juego. Porque estaba aburrida. La psicología fue su arma. Tenía un máster, se graduó con honores. Todos decían que era brillante. Yo también lo creo. Pero en lugar de usar ese poder para sanar, lo usaba como bisturí para cortar el alma ajena. Le fascinaba saber cómo funcionaban las personas, solo para saber cómo desarmarlas. Cómo partirlas desde adentro. Desde pequeño, aprendí que su cariño tenía garras. Que si sonreía, era porque había pensado en algo más cruel que lo anterior. Su afecto era una moneda envenenada, si lo aceptabas, te debilitabas, si lo rechazabas, te destruía. Una de mis primeras memorias tiene el sabor metálico del miedo. Mi hermana y yo íbamos en el coche, yo tendría 5 años. Mi madre conducía borracha, y el coche sonaba raro. Mi hermana lloraba bajito. Yo no entendía, pero sabía que algo estaba mal. De pronto, ella se bajó del auto sin siquiera frenarlo bien. Nos dejó adentro, en marcha. Entró corriendo a una casa. Mi hermana me suplicó que me tapara los oídos. Lo hice. Pero la curiosidad ganó. Los gritos que salían de esa casa no eran de pelea. Eran de terror. Uno era el de mi madre. El otro, era alguien que estaba siendo quebrado. Mi tía. Más tarde me enteré que fue una paliza brutal. Que mi madre, furiosa por una discusión vieja y borracha como siempre, rompió una silla contra mi tía. Que casi la mata. Que mi hermana mayor la vio todo el tiempo desde el coche y trataba de protegerme de esa imagen. Que solo tenía 10 años y ya sabía lo que era intentar contener una tragedia. Años más tarde, llegué a entender que ese era su patrón. Llegaba como un vendaval. Amaba, manipulaba, destruía. Luego, fingía ternura. Luego, empezaba de nuevo. Recuerdo un día que vino a buscarme a la guardería. Sonreía, me hablaba con dulzura. Para un niño como yo, hambriento de afecto, ese gesto era oro puro. Me subí al coche feliz. Pero algo estaba raro. Había cosas en el asiento. Me gritó que era un juego, que me escondiera. Me cubrió con mantas y bolsas. Me dijo que no hiciera ruido. Obedecí. Pensé que si hablaba, si me movía, rompería las reglas. Me quedé ahí, en silencio. El coche se detuvo. Escuché una voz de hombre. Luego, pasos. Silencio otra vez. Después, oscuridad. Pasaron horas. Me hice encima. Tenía miedo de moverme. Miedo de que la decepcionara. Miedo de que supiera que había roto las reglas. Mi hermana me encontró, llorando, mojado, temblando de frío. Me abrazó. Me pidió perdón. Me dijo que nunca se lo diría a mamá. Lavó mi ropa para esconder el accidente. Y yo, con apenas 6 años, ya sabía que sobrevivir era seguir las reglas del juego. Aunque nadie te las explicara. Aunque cambiaran todos los días. El ciclo nunca terminaba. Cada día era una ruleta de humores, gritos o silencios letales. Mi madre podía pasar de la ternura a la furia en el tiempo que se tarda en cerrar una puerta. Y cuando se enamoraba, lo hacía como una bomba que arrasaba con todo lo que teníamos. Una vez conoció a un hombre en una sala de chat. Se llamaba Jimmy. Bastó un par de conversaciones para que ella decidiera que él era su nuevo futuro. Empacó la casa, nos subió a todos a un camión y dejamos Montana para ir a Indiana. Así, sin aviso. Sin pensar en nada más que en su impulso. Llegamos a la casa de Jimmy, que estaba llena de extraños. Había un adulto más, 2 niños, nadie explicó quiénes eran. Todos parecían incómodos, como si no supieran si eran huéspedes o rehenes. Nosotros 5, mis hermanas y yo, dormíamos en un cuarto con un colchón en el suelo y bolsas de dormir que olían a moho. El ambiente era espeso, algo en el aire olía a secreto. Los niños apenas hablaban. Tenían una mirada vacía, como si fueran fantasmas atrapados. Recuerdo que una noche, me despertaron. Me dijeron que era hora de jugar. Que nos quitáramos la ropa. Mi hermana pequeña y yo no entendíamos. La mayor se quedó en una esquina, abrazando sus rodillas, mirando como si su alma se le escapara por los ojos.
El hijo adulto de Jimmy entró, vio la escena, abrió una cerveza y dijo, sigan. Nunca he querido recordar más de esa noche. Ni siquiera sé cuánto pasó. Solo sé que algo dentro de mí murió. Una parte de la infancia que nunca volvió. Una pureza que se evaporó y dejó una piel endurecida, desconfiada, silenciosa. Nunca hablamos de eso entre nosotros. Nunca dijimos nada. Porque sabíamos que nadie iba a escucharnos. Porque sabíamos que a nadie le importaba. Tiempo después, ella rompió con Jimmy. Nos mudamos a una casa propia en Portage, Indiana. Lo que debería haber sido un alivio, se volvió otra prisión. Nuestra madre nunca consiguió un trabajo. Nunca quiso uno. Vivíamos de la asistencia social, de las estafas que organizaba como una profesional del engaño. Cada visita de un trabajador social era un espectáculo ensayado, con lágrimas falsas y frases memorizadas. No tengo hijos, tengo sirvientes, nos decía. Y eso éramos. Lavábamos, cocinábamos, mentíamos por ella. Mi hermana mayor trabajaba en un Wendy solo para que no nos cortaran la luz. Si queríamos algo, teníamos que rogarle a nuestros abuelos o encontrar la manera de conseguir dinero por nuestra cuenta. Todo tenía precio. Incluso las fiestas. En Halloween, salíamos a mendigar dulces, pero ella se quedaba con todo. Si volvíamos con poco, nos obligaba a salir otra vez. Aprendimos a jugar con los disfraces, a fingir que no teníamos nada para conseguir más. Mentir se volvió segunda naturaleza. En Navidad a veces había regalos, pero duraban poco. Los empeñaba por droga o licor. Una vez, logramos reunir suficiente dinero para comprar un PS2. Fue una de las pocas alegrías verdaderas que recuerdo. Jugábamos los mismos 3 juegos una y otra vez, compartíamos el mando como si fuera un tesoro. Pero no tardó mucho en desaparecer. Otro viaje a la casa de empeños. Otro intercambio por algo que la hiciera olvidar su miseria. La única luz eran los veranos en Montana, cuando los abuelos venían por nosotros. 3 meses al año sin gritos, sin miedo. 3 meses donde podíamos dormir sin sobresaltos, comer sin condiciones, reír sin que nos doliera el estómago. Pero siempre teníamos que volver. En Gary, Indiana, conocimos a una familia mexicana que vivía al lado. José y su madre, a quienes llamábamos simplemente la mexicana. No hablaba inglés, pero nos sentaba a la mesa, nos alimentaba, nos cubría con mantas viejas y cariño real. Nos cuidaban como si fuéramos suyos. Nunca preguntaron por qué estábamos tan flacos, tan callados, tan rotos. Solo nos dieron lo que podían. Amor sin condiciones. A veces pienso que sobrevivimos por ellos. Que sin José y su familia, nos habríamos perdido completamente. Que fueron la muestra viva de que si existía otra forma de vida, una donde la gente se quiere sin exigencias ni amenazas. Pero aún así, la sombra de mi madre era larga. Era como una enfermedad que lo contaminaba todo. Cualquier cosa buena se volvía sospechosa, efímera, a punto de desaparecer. Y con el tiempo, yo también empecé a endurecerme. A medida que crecíamos, la violencia ya no era solo algo que venía de ella. Era el ambiente entero. Vivíamos en barrios donde la pobreza olía a desesperación y los golpes eran una forma cotidiana de comunicación. Yo era un blanco gordo en una zona donde eso era casi una invitación para el abuso. Me golpeaban todos los días. Aprendí a esquivar, a correr, a trazar rutas de escape mentales, a calcular el humor del barrio como si fuera un pronóstico del clima. Mientras tanto, mi hermana del medio se sumergía en la escuela. Se perdía en libros y programas extracurriculars, haciendo todo lo posible para no estar en casa. La mayor salía con chicos, escapaba en la única forma que conocía, entregando su cuerpo esperando un poco de afecto. Y yo me refugiaba en pequeños mundos. En videojuegos, cuando teníamos consola. En fantasías. En el silencio. Mi madre ya ni fingía. Su lema era claro y directo: yo no hago nada. Ustedes trabajan para mí. Y así fue. Cuando no estaba drogada o ebria, se encerraba en su mundo virtual, en salas de chat con hombres rotos como ella, con quienes compartía sexo, miseria y conspiraciones de estafa. Recuerdo uno de sus novios, el que más miedo me dio. Ella lo conoció en internet. Vino, vivió con nosotros unas semanas. Se sentaba en el sofá, bebiendo, mirando televisión, dejando que su presencia aplastara el aire. Nos observaba. Nos medía. A veces nos gritaba, otras simplemente nos ignoraba como si fuéramos muebles. Cuando desapareció, ni siquiera lo notamos. Otro más en la lista de presencias dañinas que entraban y salían como si la casa fuera un motel de sombras. A veces ella decía cosas como: la gente es un recurso, nada más. Y cuando lo decía, lo hacía mirándome a los ojos, como si me estuviera enseñando una lección. Como si yo fuera su aprendiz en la miseria. Me decía que la empatía era debilidad, que llorar era una herramienta para engañar, que el amor era una moneda de cambio. Yo asentía, porque sabía que oponerse era recibir un golpe, una burla, o el frío del abandono emocional. Un día, estábamos tan mal que nos dejó solo sin comida durante 2 días. Cuando volvió, traía solo su compra, una botella de vodka y una bolsa de cigarrillos. Nos miró y dijo: si tienen hambre, trabajen. Yo tenía 9 años.
La Navidad de ese año, como siempre, nos prometió regalos. Nos dejó poner un árbol que encontramos tirado en la calle. Lo decoramos con cosas rotas y luces que apenas brillaban. Soñábamos, aunque fuera un poco. El 25 por la mañana había cajas bajo el árbol. Nos emocionamos. Al abrirlas, eran cosas usadas que ya habíamos tenido antes. Cosas nuestras, envueltas en papel arrugado. Ella se rió y dijo, tienen que aprender que la vida no regala nada. A veces me pregunto si ella creía que estaba enseñándonos algo. Si en algún rincón torcido de su mente, pensaba que nos estaba preparando para el mundo. Pero el mundo nunca fue tan cruel como ella. Durante esos años, mi hermana mayor quedó embarazada. 2 veces. Luego una tercera. El padre era un tipo que no servía para nada, otro parásito como los que mi madre atraía. Pero ella, mi hermana, trató. Trató con cada gramo de energía que le quedaba. Criaba a sus hijos como podía, en medio del caos, con una dulzura que nunca entendí de dónde sacaba. Mi hermana del medio trabajaba en 2 lugares. Estudiaba. Mantenía la casa en pie. Y yo seguía resistiendo. Aguantando. Esperando el próximo escape. El verano. Una mudanza. Una pelea que nos mandara a vivir con los abuelos. Cualquier cosa. Hasta que una noche, mi madre me obligó a salir a pedir dinero. Me vistió con ropa sucia, me ensució la cara con tierra, me dejó en un estacionamiento. Me dijo que no volviera hasta tener suficiente para ella y los 75 centavos para llamarla. Me quedé allí, solo, con miedo, con rabia, con vergüenza. Cuando al fin reuní el dinero, llamé desde un teléfono público. Me recogió sin decir una palabra. Esa noche, al llegar a casa, me amenazó. Me dijo que si no obedecía, me golpearía hasta dejarme inconsciente. Yo tenía 15 años. Era grande. Más alto que ella. Más fuerte. Y cuando levantó la mano, me quedé de pie, sin moverme. Me pegó en la oreja. Me dolió. Mucho. Pero no lloré. La miré. Y por primera vez, le dije, hazlo. Haz lo mejor que puedas. Y esa fue la última vez que me levantó la mano. Después de ese día, algo cambió. No en ella, claro. Su monstruosidad seguía intacta. Pero yo ya no era el mismo niño temeroso que se encogía ante su sombra. Ese golpe, ese desafío silencioso, fue la grieta en la que empecé a construir una idea nueva, la de que podía resistir. Que podía ser libre. Pero la libertad no vino de inmediato. Ni mucho menos. Seguíamos atrapados en la misma rutina sórdida, sobreviviendo a base de lo que mi madre podía robarle al sistema o a los hombres que caían bajo sus encantos en línea. Uno de ellos, el último con el que compartimos techo, fue el padre biológico de mi hermana mayor. Nos llevó a Salt Lake City, Utah, con promesas de una vida mejor. Claro, ninguna promesa con mi madre era real. Al principio, parecía posible. Él trabajaba como mecánico de diésel. Se rompía el lomo para mantenernos. Pero también estaba metido en el tráfico de drogas. Al final, como todos, terminó rendido a los mismos vicios que ella: crack, alcohol, desesperanza. La casa era una cáscara vacía, sin comida, sin luz por momentos, sin calor humano. Yo ya no asistía realmente a la escuela. Me inscribían, me expulsaban, me cambiaban de una a otra. Nadie quería tratar conmigo. Para ellos, era solo otro chico perdido, agresivo, sin educación. Nadie preguntaba por qué. Nadie se detenía a ver más allá de los expedientes llenos de marcas rojas. Un día, el padre de mi hermana me pidió que escribiera un ensayo. Quería que explicara por qué no podía adaptarme. Me sorprendió. Nadie antes me había pedido que hablara. Nadie me había ofrecido un espacio para contar mi verdad. Así que lo hice. Escribí exactamente 1500 palabras. Ni una más, ni una menos. No por rebeldía, sino porque fue lo que él pidió. Cuando leyó ese texto, vi cómo se le cambiaba la cara. Iba de la sorpresa al horror. Me miraba como si estuviera viendo algo que nunca supo que existía. Como si, por primera vez, alguien se atreviera a nombrar al demonio que vivía en casa. No terminó de leerlo. Mi madre le arrancó el papel de las manos, lo hizo pedazos y me golpeó, gritando que era un mentiroso, que lo había inventado todo. Que yo no era más que un bastardo ingrato. Ese fue el momento en que lo perdimos a él también. Poco después, su oficial de libertad condicional lo atrapó. Volvió a prisión. Y entonces mi madre se vio sola. No tenía con qué alimentarme, ni cómo mantener la fachada. Así que hizo lo único que sabía hacer, me vendió. Sí, como suena. Les pidió a mis abuelos dinero para que me llevaran de vuelta a Montana. Dijo que necesitaba $500. Ellos, quebrados después de años de intentar rescatarnos, solo pudieron reunir 100. Y aún así, ella aceptó. $100 por mi libertad. Me dejaron llevar algo de ropa, algunas pertenencias, y a mi gato Horty. Pero mi perro, Jassy, se quedó. Días después, salió de donde vivíamos, desorientado, y lo atropelló un coche. Murió solo, como tantos otros que quedaron atrás en nuestro rastro de ruinas.
Cuando subí al coche con mis abuelos, no sentí alegría. Sentí culpa. Dolor. Vacío. Miraba por la ventana con lágrimas que no podía tragar, y ella, mi madre, gritó desde la puerta: «Ni creas que te mereces esto, no vales nada». Nunca volvió a ponerme una mano encima. Pero esas palabras dolieron más que cualquier golpe. Volver a Montana fue como sumergirme en un mundo paralelo. Uno donde había comida en la mesa, ropa limpia, silencio por las noches. Pero también fue extraño. Después de años viviendo entre gritos, abandono y manipulación, el amor sin condiciones se sentía ajeno. Casi incómodo. Como si no me lo mereciera. Mis abuelos hicieron lo que pudieron. Me dieron techo, me dieron calor. Pero también estaban cansados. Habían envejecido demasiado rápido, agotados de pelear batallas que nunca fueron suyas. Me trataron con cariño, aunque a veces se notaba que no sabían por dónde empezar a reparar todo lo que estaba roto en mí. Pero por primera vez en mi vida, tuve tiempo para pensar. Para respirar. Y fue entonces cuando, sin planearlo, todo estalló. Había pasado apenas un par de meses en la escuela local cuando exploté. La acumulación de rabia, de impotencia, de años de silencio me empujó a hacer lo impensable: amenacé de muerte a un subdirector. No porque quisiera herirlo, sino porque no sabía otra forma de gritar que algo estaba mal dentro de mí. Fue mi forma de pedir ayuda con las pocas herramientas que me había dejado la vida. Eso me llevó a un hospital psiquiátrico infantil. 10 meses. Los mejores 10 meses de mi infancia. Suena extraño decirlo, pero ahí, entre paredes blancas y protocolos fríos, encontré algo que nunca había tenido: estabilidad. Había reglas, sí, pero eran claras. Había horarios, comida, atención. Gente que escuchaba, aunque fuera por obligación. No había drogas, ni peleas, ni puertas rotas de madrugada. Me sentí seguro. Casi feliz. Cuando salí, volví a vivir con mi madre. Duré 3 meses. Luego ideé otra salida, una amenaza planeada, una nueva intervención del sistema. Esta vez me mandaron a un hogar grupal. No era perfecto. La directora era una mujer cruel que disfrutaba recordarnos que no valíamos nada. Pero el personal común, ellos eran diferentes. Eran gente buena. Gente rota también, tal vez, pero con intenciones limpias. Allí supe que no todos los adultos eran como mi madre. Que había otros caminos. Mientras tanto, mi hermana del medio también había logrado escapar. Mi madre le fracturó un brazo en una pelea. La policía fue llamada, pero no pasó nada. Entonces mi hermana simplemente se fue. Se mudó. Nunca volvió. Fue la primera de nosotras en romper realmente el vínculo. Después de salir del hogar grupal, mi madre reapareció con un nuevo plan: mudarnos a Utah, con el padre biológico de mi hermana mayor. Él parecía querer ayudar. Parecía distinto. Me permití tener una pizca de esperanza. Pero ya sabes cómo es esto. El ciclo se repitió. Ella volvió a caer en las drogas. Él, aunque trabajaba sin descanso, no podía mantenernos ni contenerla. Yo seguía siendo un problema sin resolver. Me echaban de todas las escuelas. Nadie sabía qué hacer conmigo. Y entonces, un día, simplemente, me apagaron. Dejé de intentar. Dejé de pelear. Vivía encerrado en mi cuarto con una computadora vieja, jugando solitarios y escribiendo cualquier cosa en WordPad. Mi consola ya no servía, le faltaban los cables que algún amigo de mi madre se robó. Pasaban días sin que nadie me hablara. Las noches eran una repetición de gritos, puertas que se cerraban de golpe, y yo, encogido bajo mantas con un gato que no me dejaba solo. Horty. Mi compañero. El único ser que nunca me falló. Dormía conmigo cada noche. Se acurrucaba en mis piernas cuando lloraba. Se frotaba contra mi cara cuando ya no podía más. Él fue mi ancla. Mi motivo para resistir. Hasta que ya no pude más. Una noche como tantas otras, el caos explotó. Mi madre estaba especialmente agresiva. No sé si por el crack, por el alcohol, o simplemente porque respiraba. Me gritó durante horas, me acusó de cosas absurdas. Me dijo que si no salía a buscar dinero esa noche, me iba a dejar tirado en la calle. Me obligó a frotarme tierra por la cara, me hizo ponerme la ropa más rota que tenía y me dejó en un estacionamiento, como si fuera basura reciclable. La orden era clara: juntar una cantidad específica y además tener cambio para llamarla desde un teléfono público. Si no cumplía, no volvía. Ese día, algo dentro de mí se apagó. Ya no tenía miedo. Ya no tenía tristeza. Solo un cansancio denso, como si tuviera 80 años en lugar de 15. Cuando volví con las manos vacías, se desató. Me empujó, me gritó, me levantó la mano. Pero yo ya no era el niño que temblaba. Ya era más alto que ella. Más fuerte. Y más cansado. Me pegó en la oreja, con fuerza. Me hizo ver chispas. Pero no me caí. Me quedé ahí, parado, mirándola. No sé cómo lo logré. Tal vez fue Horty, que me miraba desde el sofá con esos ojos grandes. Tal vez fue que, por fin, entendí que ya no tenía poder sobre mí. Ella me miró también.
Pero esta vez, algo cambió. No era miedo, no. Era desconcierto. Como si se diera cuenta, por primera vez, de que ya no podía controlarme. Que ese poder que tenía sobre todos, se le había escapado entre los dedos. Cerró la puerta. Nunca más volvió a tocarme. Pero la guerra no había terminado. Solo se hizo más sorda. Más envenenada. Unos meses después, su mundo colapsó del todo. El padre de mi hermana volvió a prisión. Sin él, no había dinero, ni drogas, ni comida. Nada. Solo quedábamos ella, yo, y los restos de una familia que nunca fue tal. Y entonces, ocurrió lo inevitable. Me vendió. Literalmente. Por dinero. Le pidió a mis abuelos $500 para dejarlos tenerme. Les dijo que necesitaba esa plata para sostenerse. Ellos, que ya habían hecho todo por nosotros, solo lograron juntar 100. Con eso le bastó. Entregó mi vida por el precio de una dosis. Una semana después, llegaron a buscarme. Metí mi ropa en una bolsa. Horty vino conmigo. Jassy, mi perro, quedó atrás. Murió atropellado días después. Otro cuerpo en la lista de pérdidas que mi madre nunca lloró. Cuando subí al coche, ella no lloró. No me abrazó. Solo me gritó desde la puerta que yo no valía nada. Que era su error más caro. No la volví a ver. Y aunque han pasado años, y aunque a veces vuelve a escribir cartas, a intentar colarse por los huecos de mi vida, yo ya no soy aquel niño. Ya no soy el recurso útil que podía manipular. Soy un hombre. Con cicatrices, sí. Pero también con alma. Mi madre desapareció. Como un mal sueño que se diluye con la luz del día. O eso quise creer. En el fondo sabía que algún día volvería a intentar entrar, con su sonrisa envenenada, con sus viejos trucos de chantaje emocional. Pero durante años, tuve algo parecido a paz. Volví a Montana con mis abuelos, a un hogar donde nadie me gritaba, donde no tenía que mendigar amor, ni ocultar mi comida. Tenía un cuarto propio, sábanas limpias, una cama donde Horty dormía a mis pies cada noche. No era felicidad, no todavía. Pero era seguridad. Y eso, para mí, ya era monumental. Empecé a reconstruirme desde las ruinas. Me llevó tiempo entender que no le debía nada a nadie. Que podía respirar sin pedir permiso. Que no tenía que ganarme el cariño a base de sumisión. Con los años, fui sanando. A trompicones, sí, pero sanando. Y entonces, como un eco del infierno que había dejado atrás, ella volvió. Una mañana, mientras trabajaba apilando cajas en un almacén de distribución, me di vuelta, y ahí estaba. Parada frente a mí. Más vieja, más hinchada, con el pelo teñido de un negro ridículo que pretendía borrar el paso del tiempo. Apoyada en un bastón que no necesitaba. Pero sus ojos eran los mismos. Vacíos. Hambrientos. Me sonrió con esa voz empalagosa que usaba cada vez que se preparaba para una estafa. Hola, cariño, he cambiado, dijo. Estoy enferma. Te necesito. La familia es lo único que importa. Me congelé. Pero solo por un segundo. No sentí miedo. No sentí odio. Solo una distancia enorme, como si estuviéramos en mundos distintos. Lo que quería no era reconciliación. Quería que participara en una de sus nuevas farsas. Un hombre en Seattle, con dinero. Ella había tejido su red como siempre, lágrimas, enfermedades inventadas, historias de redención. Y ahora necesitaba a su hijo amoroso como parte del show. Me reí. Me reí tan fuerte que varios compañeros de trabajo se giraron a mirarme. Fue una carcajada liberadora, salvaje, casi infantil. Por primera vez, la vi descolocada. Su manual de manipulación no estaba funcionando. Le dije, deberías haber contratado a un actor. Yo ya no hago estos trabajos, y menos gratis. Me di media vuelta y volví al trabajo. No la he vuelto a ver desde entonces. Dicen que fue echada de un programa de asistencia por pelearse con un vecino por un cheque. Vive en una furgoneta, rodeada de los restos de lo que fue. Sola. Y yo, estoy vivo. Mi madre volvió a desaparecer de mi vida, al menos físicamente. Pero los fantasmas no se van tan fácil. Cada vez que recibía una carta sin remitente, una llamada desconocida, una historia en voz baja de algún familiar lejano, mi cuerpo se tensaba. Era como si la posibilidad de su regreso bastara para volver a convertirme en aquel niño que se escondía bajo una manta, esperando el fin del juego. Y sin embargo, la vida seguía. Mi hermana mayor, esa que tantas veces nos defendió con uñas, dientes y mentiras bien contadas, finalmente lo logró. Cargó a sus hijos, alquiló un remolque y volvió a Montana. El coche se rompió a mitad de camino, porque claro, nada en nuestra historia ocurre sin una pequeña tragedia. Pero José, sí, el mismo José de Indiana, el vecino mexicano que una vez nos salvó, organizó un GoFundMe. La comunidad respondió. Ella llegó. Trabaja en una guardería. Muchos de los niños que cuida son como fuimos nosotros, rotos, abandonados, invisibles. Y ella los mira con ojos que dicen te veo. Un día, uno de esos nenes le preguntó si tenía familia de verdad.
Ella lo miró, lo abrazó con esos brazos que aprendieron a proteger desde el dolor y le dijo, la familia se elige, corazón. Míranos a nosotros. Mi otra hermana, mi Roca, trabaja ahora como asistente legal en una firma que ayuda a sacar a chicos de hogares de acogida abusivos. A veces viene a casa, jugamos al Mario Kart y nos reímos como si nunca hubiéramos estado rotos. Tiene un novio nuevo, y por primera vez, todos lo queremos. Es bueno. Bueno de verdad. Hace poco, por primera vez en nuestras vidas, hablamos sobre Jimmy. Sobre Indiana. Sobre esa noche. Lloramos. Nos abrazamos. Y no lo hicimos por lástima, lo hicimos por liberación. Por cerrar una herida que había supurado en silencio por años. Y entonces vino la carta. Un sobre, sin remitente, con sello de Desbocan. Dentro había fotos viejas, nosotros de chicos, nuestras mascotas, una casa que apenas recordaba. Y una carta escrita a mano, 8 páginas con letra apretada. Era de mi madre. Decía que el sistema le había fallado. Que intentó hacer lo correcto, pero que no la dejaron. Que quería que recordáramos los buenos momentos. Que se iba de la ciudad. Que si algún día quería encontrarla, buscara la tienda azul al borde de Spokane Falls. Casi la tiré. Pero mi terapeuta me pidió que la guardara. No como un puente, me dijo, sino como un recordatorio. No le debes ni siquiera el cierre. Y tenía razón. Porque la verdad es que lo que me mantiene lejos no es el rencor. Es el amor propio. Es la certeza de que no todas las madres merecen otra oportunidad. Que hay heridas que no se deben abrir solo porque sangraron mucho. Después de esa carta, después de tantos años, algo en mí se asentó. No fue alivio. Tampoco tristeza. Fue aceptación. Como si, finalmente, entendiera que no necesitaba su perdón. Que no iba a conseguir respuestas. Que a veces la única forma de seguir adelante es dejar que algunas preguntas no tengan eco. La vida, sin embargo, tiene formas extrañas de darte lo que perdiste. Hace poco me reencontré con 2 personas de mi infancia. Una fue una trabajadora social, ya jubilada, que me buscó después de leer un post donde contaba parte de mi historia. Me dijo que siempre había querido ayudar, pero que sus superiores le cortaban las alas. Que el sistema no la dejaba. Lloró cuando me vio. Yo no la culpé. Le agradecí. No por lo que no hizo, sino por intentarlo en un mundo que aplasta a los que aún sienten. La otra persona fue la hija de José, la niña mexicana con la que jugaba en Gary. Me dijo que toda su familia se preguntó por años qué había pasado con el chico blanco que no podían engordar. Me invitó a la fiesta de cumpleaños de su abuela, la mujer que una vez nos alimentó como a sus propios nietos. En primavera, viajaré a Chicago con mis hermanas para abrazarla, para volver a ese lugar donde por fin supimos lo que era pertenecer. Y entonces, cerré otro capítulo. Mi abuelo, que ya tiene 87 años, me llamó. Me contó algo que nunca supe, cuando nos rescataron la última vez, contrataron a un investigador privado para seguir a mi madre. 3 meses de pruebas. Fotografías. Grabaciones. Ella provocaba accidentes de tráfico, falsificaba lesiones, engañaba a las aseguradoras con quiroprácticos corruptos. Incluso fingía cojear en ciertos círculos y caminaba normalmente en otros. Casi fue acusada por fraude grave. Pero el testigo clave desapareció. El caso se cayó. Mi abuelo guardó toda esa información en una carpeta. Me la dio. Dijo, quiero que lo tengas. No porque necesites pruebas para odiarla, sino porque mereces saber que no estabas loco. Que todo pasó. Que fue real. Yo lo sabía. Siempre lo supe. Pero aún así, ver esa evidencia fue como ponerle nombre al monstruo. Ahora, vivo solo. Tengo un jardín. Bajo un manzano, enterré a Horty, mi gato milagroso, el que me acompañó en las noches más oscuras. Murió rodeado de mantas y golosinas, después de 15 años de amor incondicional. Vainilla, mi otra gata, vivió hasta los 20 con una familia que la cuidó como yo no pude. Eso me reconcilió con parte del pasado. Porque ellos, al menos, tuvieron un final feliz. ¿Y yo? Yo sobreviví. No porque sea fuerte. No porque sea especial. Sobreviví porque, en algún rincón de mi alma, aún creía que la vida podía ofrecer algo distinto. Sobreviví porque alguien alguna vez me dio una manta, un taco caliente, una sonrisa sincera. Hoy creo en la familia que se elige. En la sangre que no duele. En los abrazos que no cuestan. Y si alguna vez tengo hijos, no repetiré el ciclo. No criaré desde la herida, sino desde el amor. Porque aunque nací por despecho, elegí vivir por amor. Y eso, quizás, es el mayor acto de rebeldía. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.